Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 10. Y vamos a estar estudiando acerca de la parábola del redil. El tema para esta tarde es Jesús, el buen pastor. Y vamos a estar en Juan, capítulo 10, versículo del 1 en adelante. Cuando ya lo tengan, me dicen un amén. Veo que todavía andan buscando por ahí, qué bueno. Bien, mientras lo encuentran, hoy continuamos con nuestros estudios de Juan. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar estudiando unas hermosas lecciones donde el Señor nos habla se refiere a Cristo como puerta y también como un buen pastor. Los fariseos de las sinagogas demostraron ser malos pastores. Ellos pensaban solo en mantenerse, ellos enriqueciéndose, llenándose de muchos prestigios, de muchas cosas, pero se les olvidaba sus ovejas, se les olvidaba su rebaño, se les olvidaba las personas que ellos tenían que proteger, que cuidar. Y nosotros lo hemos podido ver en nuestros estudios anteriores, cuando nosotros vimos, ¿verdad?, en el estudio anterior acerca de aquella mujer samaritana, la cual, ¿verdad?, andaba desprotegida. También vimos cómo el Señor Jesús sanó al hijo del noble. También vimos cómo Dios se preocupó, ¿verdad?, por el paralítico de Betesda. Y vimos cómo también el Señor en el estudio anterior le dio la vista al ciego que había sido ciego de nacimiento. Todo esto sucedía, los grandes líderes fariseos de esta sinagoga no se preocupaban por estas personas, no tenían el cuidado de estas personas, no les importaba lo que sufrían estas personas. Entonces el Señor en esta ocasión va a hablar acerca del buen pastor. Y nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y es lo que el Señor Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Él, a pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, a pesar de que muchos quizás no los miraban de la mejor manera, a pesar de que quizás nadie daba nada por cada uno de nosotros, Él sí sintió amor, Él sí se preocupó por su estabilidad emocional, Él sí se preocupó por su momento de quizás escasez económica, Él sí se preocupó cuando usted ya no tenía esperanza, Él estuvo ahí ayudándole en cualquiera que sea las necesidades y siempre estuvo pendiente y siempre estuvo como aquel padre, ¿verdad?, con el hijo que se fue, estaba con los brazos abiertos. Y sí o no que el Señor siempre ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Y es por eso que ahora vamos a leer y vamos a meditar en este pasaje tan hermoso acerca de cómo el Señor ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros. Vámonos a Juan 10 del 1 en adelante. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo. Oramos. Bendito Dios y buen Padre, Señor, gracias, Papito Dios, porque tú eres nuestro buen pastor. Gracias por ayudarnos, Señor, a cada día permanecer en ti.
Sabemos que nuestro cuerpo, nuestra mente nos pide, Señor, salirnos muchas veces, Señor, de tus caminos, pero tú estás ahí, Señor, siempre hablándonos, susurrándonos al oído para que nos mantengamos a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones. Usted está ahí siempre con cada uno de nosotros. Señor, que lo que hoy vayamos a aprender, que lo pongamos en práctica, Señor, y lo que salga de mi boca, mi Dios amado, que sea para glorificar y exaltar tu nombre. Todo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, quiero que ustedes me ayuden. Bueno, esta parábola nos está hablando el Señor. Dentro de esta parábola, el Señor menciona algunos elementos muy importantes. Y quiero que ustedes me ayuden a diferenciar o a ver cuáles son los elementos de esa parábola. Así que lean nuevamente esos 6 versículos y vamos a ver cuáles son los elementos de esta parábola. Lean, 1 minuto vamos a tener. Léanlo despacio, que ahí están los elementos. Los elementos de la parábola. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Ya los tenemos? Bueno, ¿alguien ha visto algún elemento en esos 6 versos? Abraham, ¿has visto algún elemento? Decime por favor uno. Muy bien. Dijo 3, el ladrón, el pastor y las ovejas, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? Son 6. En el versículo 1 está uno de los primeros, ¿verdad? Elementos. ¿Alguien, hermano? La puerta, dice. Muy bien. La puerta ¿de quién? De las ovejas. Muy bien. La puerta de las ovejas. ¿Alguien más por aquí? ¿Alguien? Bueno, hasta ahí quedemos. El primer elemento lo encontramos en el versículo 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil, primer elemento, el redil. Y ya vamos a ir hablando acerca de cada uno de estos. La puerta del redil o de las ovejas, número 2. El ladrón o salteador, número 3. El pastor de las ovejas, número 4. El portero, no de fútbol, ¿verdad? Sino que de las ovejas y las ovejas. Esos son los elementos que el Señor destaca en esta parábola. Bueno, pero antes de continuar, quiero saber si cada uno de nosotros conocemos qué es una parábola. ¿Alguien sabe qué es una parábola? ¿Qué será una parábola? Porque el Señor Jesús ha hablado y habló mucho en parábolas. ¿No sabemos? Bueno, los que anotan pueden escribir. Una parábola, hermanos, es una narración de un suceso inventado de la que se saca una enseñanza moral. Como información adicional, el Señor Jesús habló en parábola para que se cumpliese todas las escrituras. Todo esto dice, veamos por favor en Mateo capítulo 13, vayamos allá, Mateo 13, versículo 34 al 35. Mateo 13, 34 al 35. ¿Lo tenemos? Dice, el uso de Jesús en las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, cuando dijo, abriré en parábola mi boca, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bueno, el Señor siempre usaba parábolas para que las personas, ¿verdad? En este caso, este pueblo
pudiera comprender lo que él estaba hablando. Entonces él usó estas parábolas. Ahora, ¿alguien más sabe qué es un redil? ¿Qué será un redil? Un corral, dice, muy bien. ¿Alguien más, hermano Osmin? Muy bien, un recinto donde está encerrado, ¿verdad? En este caso, como vemos en el estudio, ovejas. Ahora, conociendo eso, vamos a ir cada punto de esto. Y quiero comenzar con el verso 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjense de que algo muy curioso, ¿verdad? Lo que estaba hablando. Era importantísimo para el pastor de entrar por la puerta del redil. ¿Por qué? Porque el que estaba de portero le conocía y él le era permitido pasar por ese lugar. Y yo quiero también hacer una comparación, quizás no tan buena, acerca del ladrón y salteador. Bueno, yo no sé cuántos de los que están ya de mi edad, que ya es un poquito avanzada, muchas veces nos íbamos con hermano Josué, con Jesús Antonio, con uno que se llamaba Marlon, nos íbamos nosotros a Ixamiche. Pero nosotros no los íbamos por la puerta principal. ¿Por qué? Porque en la puerta principal ya saben ustedes lo que sucedía, ¿verdad? Teníamos que pagar, teníamos que dar la cuota que ahí se paga. Entonces nosotros como buenos cristianos hacíamos lo que dice ahí, salteador, ¿verdad? Nosotros obviábamos por el exceso principal. ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de que no andábamos nada, no ha cambiado todavía mucho, los íbamos por ese lugar y lo primero que hacíamos era algo no bueno, porque nos brincábamos el muro y nos saltábamos las normas que estaban ahí, que era pagar, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando ahí acerca de aquellos que no pasaban por la puerta principal, estaba diciendo, bueno, los que no pasan por esta puerta principal no tienen buenas intenciones. Entonces, el pastor, el cuidador, tenía que estar buzo o atento ante la acechanza de estas personas. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, en nuestra vida? Sino que nuestro Dios, cuando nosotros queremos obviar, ¿verdad?, los caminos del Señor, cuando nosotros no queremos hacer las cosas como son, muchas veces el Señor está ahí hablándonos y nos está diciendo, mira, este no es el camino, este no es el lugar, estos no son los pasos que tú debes de tomar. Pero muchas veces nosotros nos convertimos en ladrones. ¿De qué? De esa paz que Dios nos ha dado, de esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque queremos tomar nuestras propias decisiones. Entonces, estaba sucediendo esto. Ahora, ¿qué es la puerta del redil? Bueno, por lógica era la entrada por donde los pastores ingresaban juntos con sus ovejas. ¿Quién era el portero? El portero era aquel que cuidaba las ovejas en la noche mientras éstas no estaban con sus respectivos pastores. Entonces, los porteros eran los encargados de cuidar, ¿verdad?, ese redil por la noche. ¿Quién era el pastor? Bueno, era el que cuidaba a las ovejas durante el día. ¿Quién era el ladrón o el enemigo? Bueno, eran aquellos que buscaban hacerle daño a las ovejas o querían robarse del redil. Ahora, nosotros vemos esto. Nosotros vemos cómo el Señor nos muestra, ¿verdad?, a través de su palabra, cada uno de estos elementos. Y hoy los vamos a ir viendo más a detalles. ¿Quién es el buen pastor? ¿O a quién se refería cuando el Señor estaba diciendo acerca del buen pastor? Bueno, veamos qué dice el versículo 7. Verso 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.
Notemos aquí que la figura del buen pastor, siempre al Señor se le ha dicho en el Antiguo Testamento y siempre se ha hablado acerca de este buen pastor, de esa persona. Veamos, por favor, acompáñenme cada uno de ustedes a Ezequías 34. Ezequías 34. ¿Lo tenemos? Y levantaré sobre ella, dice, a un pastor, y él les apacentará. A mi siervo David, y él las apacentará, y a él le será por pastor. Vemos que desde el Antiguo Testamento, vemos cómo esta figura de pastor era muy importante. Y era algo muy importante que se le daba. ¿Para qué? Para el cuidado de las ovejas. Vemos cómo el buen pastor siempre, a pesar de que las ovejas, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, tienen una característica muy importante. ¿Saben cómo son las ovejas? ¿Alguien sabe cómo son las ovejas? ¿Ah? ¿Mansas? ¿Será que son mansas? ¿Son obedientes las ovejas? ¿Hacen las cosas bien las ovejas? Déjenme decirles que yo tuve la oportunidad en algún tiempo de mi vida de estar cuidando de una oveja. Dormía con una oveja, me bañaba con una oveja y pasaba tiempo con una oveja. Le daba alimento a esa oveja. La cuidé tanto que yo decía, esta oveja, ya me va a querer al final de que deje de tenerla. La oveja, después de que la alimenté, que la bañé, que dormí con ella, que le di mi lugar en la cama, cuando yo le hablé, hermano, no me hacía caso. ¿Por qué? Porque la oveja siempre suele hacer lo malo, hacer las cosas las cuales quizás nosotros le estamos diciendo y ellos agarran para otro camino. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar con un animal de ese, pero son bien desobedientes. Así muchas veces nosotros los comparamos, ¿verdad?, con las ovejas. Muchas veces el Señor nos está llamando, nos está diciendo, hey, vení aquí, vení a la iglesia, y nosotros somos como esa ovejita que vemos el alimento, que vemos el cuidado y agarramos por otro lado. Entonces la figura del pastor, de un buen pastor, es aquel, número uno, que tiene paciencia con sus rebaños, que tiene paciencia con sus ovejas. El buen pastor es el que tiene el cuidado por sus ovejas. Si ustedes ven y se recuerdan cómo estos fariseos estaban con el pueblo, ellos al ver que Jesús sacó a este hombre de esa ceguera, ellos lo primero que hicieron es, ¿y por qué hizo eso? Si estaba en el día de reposo donde nada tenía que suceder. Al verlo en esa situación, quizás tirado, con tantas necesidades, ellos no sintieron ese amor, a ellos les daba igual. Pero el Señor pasó, lo vio, le dijo, ve, y le tocó los ojos y le dio vida. Cuando este hombre volvió a ver, él se alegró. ¿Y qué pasó con los fariseos? Ellos se molestaron y no vieron el gran milagro que Dios había hecho con este hombre. Lo que había en sus corazones era odio, queriendo matar al Señor. ¿Por qué? Porque no le importaba esta oveja. El enemigo, hermano, muchas veces nos va a querer quizás ensuciar nuestros pensamientos y muchas veces los va a endulzar para que nosotros le busquemos. Pero al final y a cabo, cuando uno le sirve o hace cosas malas, sí o no que viene un resultado no tan bueno. Vienen consecuencias grandes. Y el Señor no es así como el enemigo. El enemigo vino, como dice en el verso 10,
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso el enemigo, en este caso el enemigo sabemos que para cada uno de nosotros es Satanás, ha venido a este mundo a quererle cerrar sus ojos espirituales, para que usted tenga quizás esas ganas de hacer lo malo, pero el Señor siempre está ahí y el Señor siempre ha querido ayudarnos. Bueno, vamos a ver quiénes son los enemigos de las ovejas. Y ya lo dijo por ahí Abraham, los enemigos de las ovejas son tres, hermanos, en este caso. Número uno, ladrones y salteadores. Los ladrones y los salteadores se distinguen porque no entraban por la puerta del redil, sino que subían por otra parte, usaban la astucia y engaño para pasar inadvertido. Y llegando el caso, no dudarían en hacer daño y usar la violencia para con estas ovejas. Fíjense de que en el capítulo 9, acompáñenme al capítulo 9, versículo 22 de Juan 9:22, dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Este hombre ciego que anteriormente vimos, estas personas ladronas y salteadores que eran los fariseos, estas personas no se alegraban por el bien de los demás. Ellos siempre querían algo a cambio. Y cuando yo estaba escribiendo acerca de esta parte de ladrones que se saltaban los muros, que no pasaban por esos lugares los cuales tenía que verle el cuidador, ¿verdad? Me recuerdo yo en mi vida, yo les he contado, ¿verdad? Y el único testimonio que yo les puedo hablar y la única referencia que yo les puedo dar es a través de lo que yo he pasado en mi vida. Y como todo joven, ¿verdad? Me recuerdo de que hace algún tiempo yo también quizás era ladrón. ¿Por qué? Porque le quitaba la paz a mi mamá, le quitaba la tranquilidad a mi mamá, le quitaba quizás también la parte económica. Recuerdo de que yo estudiaba en Nijosica y desde que comencé el primer año hasta llegar al tercer año yo estudié automotriz. Recuerdo de que yo no hacía las cosas bien y siempre con algunos que decía yo que eran mis amigos, hacíamos lo malo. Y siempre cuando nos queríamos escapar para salirnos del Nijosica, teníamos que saltarnos unos muros. Saltarlos el muro para no pasar por la puerta principal e ir a hacer lo malo. Recuerdo que una vez de esas, un compañero que era un poquito más rellenito que yo, se quiso tirar también. ¿Y qué pasó en ese momento? Por querer hacer lo malo, por irnos quizás no sé a qué, él quedó trabado con su zapato y quedó completamente guindado en el muro. Quedó guindado y luego se zafó y pegó con la frente. ¿Por qué? Por no hacer las cosas correctas, por saltarnos, ¿verdad?, las normas. Eso es lo que estos hombres, ladrones y salteadores, estaban haciendo. Ellos querían pasar desapercibidos. Y quizás, hermano, muchas veces nuestro pecado nos va a hacer sentir que nadie nos está viendo y que no van a haber consecuencias. Pero, hermano, déjenme decirle que todo en este mundo va a salir a luz. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que usted hace en este mundo va a tener su recompensa. Y no sé cuántos quieren tener mala recompensa. Yo espero que todos esperemos tener buenas recompensas. Entonces, estos hombres fariseos no tenían amor por las ovejas. Ellos siempre buscaban algo a cambio. Y el Señor les estaba diciendo: ustedes no son los verdaderos pastores. Ustedes no son los que aman las ovejas.
porque vieron cómo yo sané a esa mujer, vieron cómo yo proveí a aquellos que necesitaban alimento, y ustedes anduvieron en otras cosas, buscando en qué acusarme. Y es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no ponemos la mirada en Jesús. Muchos están trabajando en las cosas del Señor. Muchos estamos en la iglesia, algunos sirven con gran amor, pero cuando esa persona que está sirviendo, cuando esa persona falla o comete un error, ustedes no me digan que están diciendo, el hermano Josué tenía 20 años de estar en la iglesia, pero cometió este error, ya no le cuenta. Y eso es lo que nosotros hacemos. Muchas veces juzgamos y no vemos el esfuerzo de estar 20 años en la iglesia. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, juzgar y parar la obra que Dios está haciendo en nosotros. Pero Dios, que es un buen pastor, día con día está animándonos. Los ladrones y los salteadores siempre van a estar juzgando, pero Dios está ahí para darnos cada día ánimo. Veamos qué dice el verso 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son salteadores, pero no le oyeron las ovejas. Miren, estos fariseos estaban perdiendo la credibilidad porque ellos estaban bajo el judaísmo, una religión la cual no tenía amor por el prójimo. Muchas veces nosotros creemos que ser religioso es más importante que servir a los demás. Usted puede cumplir todas las normas, pero si no tiene amor, vana es su fe. Porque el Señor vino a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Y Él fue el claro ejemplo de amor, como lo vimos y lo escuchamos en esa alabanza, ¿verdad? Cristo murió por nosotros en esa cruz. Y ese es el verdadero amor que Dios muestra a cada uno de nosotros. Y ese es el amor que Dios nos da cada día. Versículo 9, vamos al versículo 9. Verso 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué dice? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Miren, hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando nosotros venimos y dejamos que Él sea el que tome el control de nuestra vida, que pastoree a cada uno de nosotros, hermanos, Él nos da más de lo que nosotros pedimos. Él nos da más de lo que nosotros anhelamos. Él siempre está ahí presto para ayudarnos. Y algo muy importante y muy hermoso es que dice hallará pasto. Y esto de hallará pasto podemos verlo en nuestra vida. Nosotros quizás le hemos pedido, ¿verdad? Yo no sé cuántos de los que están aquí le han pedido por un buen trabajo, por un trabajo. Y usted encuentra el trabajo y el Señor le da el trabajo. Pero aparte de eso, el Señor le da el trabajo, le da salud, le da el medio de transporte para poder llegar al trabajo. Entonces el Señor, hermanos, nos da más de lo que nosotros le pedimos. Y así es un padre con su hijo. El padre siempre quiere tener el cuidado. Veamos otro personaje o otro elemento que sale en los siguientes versículos. El asalariado. El asalariado lo vamos a encontrar en el versículo 12. Verso 12 siempre de Juan. Jesús es el buen pastor. Veamos el verso 12. Mas el asalariado dice, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa, ¿qué dice ahí? Las ovejas. Bien, nosotros vemos a ese elemento también del que estaba hablando y vemos cómo estos hombres fariseos tenían buenos puestos, tenían buenos lugares y tenían todo lo necesario. A ellos no les importaba lo que
estas personas estaba sucediendo. Y también eso lo podemos ver, hermanos, en nuestra iglesia y en las iglesias del mundo. Muchas personas preparadas, muchas personas que Dios les ha permitido tener títulos universitarios, muchas personas que tienen empresas, se les olvida quién les ha proveído de eso. Y cuando el Señor les manda y les llama, dicen, en este momento no tengo tiempo. De esas personas se está hablando. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los compromisos con Dios, dicen, bueno, esto no es lo mío, mi trabajo es lo primero. Y nos olvidamos quién nos ha proveído de ese trabajo. Las personas asalariadas o aquellos que ocupan ese lugar, muchas veces, hermano, se les olvida el amor hacia las demás personas. De ellos está hablando el Señor. Ahora, muchas veces nosotros también podemos ocupar esto. ¿Quiénes son aquellas personas asalariadas y a quiénes podemos comparar con esto? Aquellos que le dan prioridad a todas las cosas antes que a Dios. Cuando nosotros le damos prioridad a otras cosas y no se la damos a Dios, nos estamos volviendo esta clase de personas. Y hay que tener cuidado, hermano, porque Dios quiere que le demos la gloria siempre a Él. Dios quiere que nosotros le amemos y que nos mostremos con compromiso para las cosas de la iglesia. Ahora, de esas personas también estaba hablando, pero vamos a ir más adelante. Vamos a hablar acerca del lobo. Versículo 12. Ahí mismo dice, mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Bueno, ¿quién era el lobo o a quién se refería con el lobo? ¿Alguien sabe quién es el lobo? ¿A quién se refiere por el lobo? Que quiere robarse las ovejas, que quiere comerse las ovejas, que quiere desviar las ovejas. El lobo, hermano, es el mismo Satanás o el diablo. El lobo ataca las intenciones claras de las ovejas que quieren matarlas y alimentarse de ellas. El enemigo, hermano, quiere parar la obra que Dios ya está haciendo en cada uno de los que estamos aquí. Él va a andar como león rugiente, queriendo parar la obra que Dios ya hizo. ¿Se acuerdan ustedes aquel hombre recto delante de Dios? El enemigo, ¿verdad? Andaba por el mundo, merodeando toda la tierra. Llegó al cielo y de repente dijo, ¿de dónde venís? Y le dijo Satanás, de andar por allá. ¿Tuviste en cuenta a mi siervo Job? Pues sí, le dijo, ¿y cómo no te va a ser fiel si le has dado todo? Y comenzó a hacer gran infinidad de cosas, queriendo parar la obra que Dios estaba haciendo en la vida de Job. Le quitó su esposa, le quitó sus bienes, le quitó sus animales, le quitó todo. Pero aún así, Job aguantó esas acechanzas del enemigo, del lobo. Y el Señor siempre estaba atento. Le podés quitar todo, pero no toques su cuerpo, no toques su vida. Y así fue. El Señor nos va a permitir, hermanos, que pasemos por momentos difíciles, pero ahí va a estar Él siempre listo para sacarnos adelante. Jonás se tuvo que arrepentir en lo más profundo del mar para reconocer que los pensamientos que él tuvo no vinieron de parte de Dios, sino que vinieron de parte del enemigo. Y estando en lo más hondo, lo más profundo, con ese mal olor, reconoció que Jesús era el único que podía cambiar su situación. ¿Y qué hizo? Oró. ¿Qué es lo que quiero decirle? El lobo, el enemigo, Satanás, va a querer llegar a su oído y querer parar esa obra que Dios ya inició en su vida. Pero recuerden, siempre está Dios
como buen pastor guiándonos. ¿Recuerdan a Josué? Tenía miedo, tenía temor, decía, yo como estoy muy joven, y él le dijo, de noche y de día, medita en este libro de la ley para que todo lo que tú hagas sea de bien, solamente esfuérzate y sé valiente. Y eso nos dice el Señor. El enemigo, el lobo, va a andar por allí queriendo, ¿verdad? Siempre meter engaños, pero recuerden, Dios nos dice, esfuércese y sea valiente. Bueno, las ovejas. Las ovejas, hermanos, dependen absolutamente del pastor. Dependen de que la proteja y que las guíe. Por sí solas son animales indefensos y torpes, con una inclinación natural a descarriarse. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos descarriado? No me digan amén, hermano. Pero yo creo que más de alguna vez nosotros hemos cometido errores. Nosotros hemos hecho las cosas mal. Nosotros nos hemos equivocado. Pero ahí está el Señor diciéndonos, venid, aquí estoy yo. Yo tengo la solución. Y eso es lo que nos dice el Señor en esta tarde. Dios tiene la solución. Hermano, yo me estaba confundiendo con el reloj. Así que me he pasado unos minutos, pero me voy a seguir pasando otros minutos. Ya vamos a terminar. Por último, el portero. Vamos a quedar en pausa porque ya es tarde. El portero es una persona que dormía en la entrada del redil y que en realidad se convertía en la puerta. Y sabemos que el único que nos permite el acceso al Padre es nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos dicen que este portero que cuidaba ese redil era Juan el Bautista. Otros dicen que es el mismo Jesús. Nosotros debemos de pensar que sin Jesús no hay acceso al Padre. Así que debemos de confiar en Dios, en Jesús, que Él es el único que nos permite llegar al Padre. Cuando nosotros le permitimos que Él tome el control de nuestra vida, es cuando nosotros decimos, Señor, quiero que tú seas mi pastor. Quiero que tú seas el único que guíe mi vida, porque yo soy como estas ovejas que siempre me inclino a hacer lo malo. Yo espero que cada uno de los que estamos en este lugar no estemos en la situación que estuvo Jonás, momentos difíciles, para reconocer que Jesús es el único que nos puede ayudar en cualquier problema. Jonás, sus pensamientos eran malos, sus decisiones eran malas y siempre se andaba quejando. Yo creo que es lo mismo que nosotros pasamos en algunas ocasiones. Tenemos pensamientos malos, hacemos lo malo y muchas veces nos quejamos. Pero Dios siempre está ahí para darnos la mano y sacarnos de ese lugar, el cual para otros ya no hay salida. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Inclinemos el rostro. Bendito Dios y buen Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia. Gracias Señor, porque nosotros como esas ovejas siempre nos inclinamos a hacer lo malo, pero tú estás ahí Señor, diciéndonos, aquí estoy, ven a mí. Gracias Señor, porque día con día nos ayudas. Si en esta tarde hay alguien que aún no le ha recibido como único y suficiente Salvador personal, este es el momento, esta es la hora. Dios quiere pues que tomar el control de su vida. Allí donde están, levante su mano, alguien va a orar con usted. ¿Habrá alguien? Señor, si todos los que aquí estamos somos tus hijos, gracias papito, todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dos, tres. Amén. Nos vamos a despedir con una alabanza. Vamos a ponernos de pie todos y vamos a adorar a nuestro Dios.
Vamos con sus palmas adorando a nuestro Dios. Al Dios que adoramos, a ti, Jesús. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.